Santiago Niño Becerra, buenas tardes. Carlas, buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Cómo Santiago? ¿Estás, amigo? Hombre, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, Santiago, ya te puedes imaginar que esta semana, y muchos oyentes además están interesados en lo que puedas decirles, el gran asunto económico, presupuestos, de los que mucho se ha dicho, de los que mucho se ha escrito, pero que, en fin, en general cuesta entender. A ver, hablemos del crecimiento, que son las previsiones a través de las cuales podrían cumplirse esos números, y de los compromisos. En este caso, por ejemplo, el 2,2% de objetivo de déficit. ¿Por dónde empezarías, Santiago? A ver, estos presupuestos son muy creíbles, poco creíbles, son muy posibles, bastante imposibles. A ver, yo diría, Carlas, ponle comillas, por favor, que yo creo que estos son los presupuestos del mago Merlín. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, estos son unos presupuestos que lo apuestan total, completa y absolutamente todo a que se consiga el crecimiento del 2,7% que el Ministerio de Hacienda ha previsto. Un crecimiento, entre paréntesis, que nadie, absolutamente ningún servicio de estudios dice que se va a alcanzar. Pero bueno, este es otro tema. Entonces, bueno, eso es otro tema, pero está relacionado. Hoy por hoy nadie avala esa previsión, ¿verdad? Sí, no, claro, no, es evidente. Pero, es decir, entonces lo que se ha hecho es hacer, yo creo, esta es mi lectura, se ha empezado el problema por el final. Es decir, el problema por el final, ¿qué quiere decir? Vamos a ver, lo que es sagrado, inmutable, alcanzar el 2,2% de déficit, que es el compromiso con Bruselas, y pagar 32.000 millones de intereses de la deuda pública. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo tenemos que hacerlo para llegar a estas cifras? Bueno, entonces se ha hecho un montaje y las cifras se alcanzan, o sea, es decir, lo que no se le puede acusar al ministro de Hacienda es que los números no le cuadran, los números cuadran. Ahora bien, vamos, si os parece, a perfilar un poco esto, porque antes se daba los presupuestos desglosados, o sea, se hacía más incidencia en lo que es, por un lado, la seguridad social, es decir, pensiones básicamente, y luego el resto. Y ahora se habla mucho, casi siempre se habla del conjunto. A ver, si alguien accede a los números, verá que el total suma, redondeo, por favor, 355.000 millones de euros. De esos 355.000 millones, 150 aproximadamente son pensiones y el resto es el resto de cosas. Defensa, Casa Real, salarios de empleados públicos, etcétera, etcétera. Bien. Las pensiones, lo que son los ingresos, ya se parte de la base de que la diferencia entre ingresos, esto está presupuestado, Sí. La diferencia entre ingresos y gastos va a ser de 18.600 millones de euros. Es decir, que nos van a faltar 18.600 millones para pagar las pensiones. ¿Cómo se van a cubrir estos millones? Cogiendo 3.800 millones de la hucha, con lo cual quedarán más o menos unos 4.000 millones. Recordemos que hace 6 años había 60.000 millones y 15.000 millones de un préstamo que se va a pedir al Estado. Con lo cual las pensiones van a cuadrar. Es decir, que vamos a tener se van a tener que pagar las pensiones cogiendo dinero de la hucha y la reserva. Esto suponiendo que se cumplan las previsiones de ingresos por cotizaciones, etcétera, etcétera. Y luego el resto de ese resto, la partida como partida me refiero, potente, la más potente es los intereses de la deuda pública, 32.000 millones de euros. Eso no ha salido mucho. No, eso no ha salido prácticamente nada. Que esto corresponde al 16% de ese resto. Es decir, quitando lo que son pensiones, el 16% son intereses de la deuda pública. Otra partida gorda, 22.500 millones son los salarios de sector público y luego 17.700 millones son subsidios de paro. Un subsidio de paro que, por cierto, ya va a haber más personas en paro que no lo van a cobrar del que lo van a cobrar porque les ha vencido, etcétera, etcétera. Luego ya vienen otras partidas que son potentes, evidentemente, como son transferencias a otras administraciones, etcétera, etcétera. Pero vamos, estos son los presupuestos. Bien, cosas a destacar. El crecimiento del gasto social sorprende que solo sea del 1,1% cuando el mismo gobierno dice que el incremento del Producto Interior Bruto va a ser del 2,7%. Es decir, que el gasto social va a crecer menos de la mitad que el crecimiento económico. ¿Y eso por qué?
¿O por qué intuyes que puede ocurrir? Bueno, pues porque, a ver, yo si repasamos la historia, yo veo que aquí hay una voluntad, bueno, lo veo yo y lo ve más gente, que hay una voluntad de reducir el gasto social. Ya. Claramente una voluntad de reducir el gasto social. Otra cosa importante de estos presupuestos es que hay una, esto lo dijo ayer el señor ministro, hay una voluntad de reducir el monto de la deuda pública del 98,3 al 97% del PIB en el 2010, a final del 2018. Claro, esto insisto, se aguanta sobre el entramado de que se cumplan las previsiones de ingresos, que de ingresos no hemos hablado, ingresos por impuestos, tasas, etcétera, etcétera. Bueno, se prevé una suma récord. Sí, pero es que hay un problema, Carlas, en esto, hay un problema importante. Históricamente, prácticamente nunca las previsiones de ingresos se han cumplido. Pues vamos bien. El año pasado, por ejemplo, hubo una desviación del 6% entre los ingresos presupuestados y los reales. Yo por esto digo, Carlas, que veo que son unos presupuestos muy de mago Merlín, muy de magia, muy de suponiendo tal, suponiendo cual, esperando tal, y además teniendo en cuenta otra cosa. Nosotros ahora aquí, Carla, Roberto, estamos hablando de estos presupuestos. Ayer el señor ministro los expuso, hoy todos los periódicos han hablado de este tema, suponemos que se van a cumplir una serie de cosas, pero nos hemos olvidado que a unos cuantos kilómetros, bastantes kilómetros, ha empezado una guerra comercial. Que ya veremos cómo termina. Bueno, esto si esto sigue para adelante, esto va a hacer saltar por los aires una serie de cosas, y entre ellos los presupuestos de España, porque España va a ser uno de los países que más va a sufrir esta guerra comercial. Entonces fijaros que nosotros estamos hablando de un micromundo, que son los presupuestos de un país que se llama España, y hay una cosa que se llama guerra comercial, Rusia, Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, que tiene una influencia global, absolutamente global, y que puede influirnos en esto. Bueno, pues yo creo que por hoy, ¿verdad, Roberto? Yo por hoy hemos tenido bastante. Hemos tenido bastante. Voy sumando la deuda y... Santiago Niño Becerra, hasta la próxima semana, amigo. Muy bien, hasta luego. Un abrazo, Roberto, un abrazo. hasta luego.